Amamos, muchas gracias por atender a este video. Espero que sea de edificación y de bendición como lo es para mí la palabra de Dios. En muchas oportunidades nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué no simplemente los destruyó, los aniquiló y formó una nueva raza de seres humanos, o otros seres creados? ¿Por qué Dios no aniquiló a Satanás una vez que él se rebeló contra la autoridad de Dios? Y en muchas oportunidades me han preguntado eso, y en estos tiempos se meditaba en un texto de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 7. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La frase que me llama la atención en todo esto es el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Si hay algo que pienso y veo en la palabra que es el carácter de Dios, y es que Él se quería manifestar y mostrar. Normalmente nosotros no conoceríamos a Dios a plenitud si no fuese por la palabra, si no fuese por la escritura. La creación cuenta la gloria de Dios, pero es necesaria la revelación escrita de lo que ha hecho Él para conocerle más íntimamente. Ahora notamos aquí que el propósito de Dios es mostrar, manifestarse, según lo menciona el versículo 7. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere manifestar? ¿Y en qué lugar? ¿En qué momento? El texto bíblico nos dice que mostrar en los siglos venideros, de manera que Dios a lo largo de la historia, en vinculación con el hombre, Él se quiere mostrar desde el momento de la creación hasta ya hoy, que son casi 6.000 años después de la creación. Notamos que Dios se ha mostrado. ¿Y qué es lo que ha mostrado? El versículo 7 dice, las abundantes riquezas de su gracia, de su favor inmerecido. Dice que en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios se da a conocer, Dios se muestra en Cristo, mostrando su gracia, mostrando cuán bueno es. Ahora, lo que nosotros nos lleva a todo este pensamiento es cuáles son esas abundantes riquezas. Notemos que habla en gran manera de algo gigante, de algo grandioso, y esa es la gracia del Señor. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo se muestra? Y todo el contexto de este capítulo 2 nos va a hablar un poquito más acerca de esa gracia y de esa bondad. Notemos y lea conmigo los primeros versículos del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Démonos cuenta que la condición del ser humano en este capítulo 2 que nos muestra es muertos. Muertos porque estamos en una condición bajo pecado, que estamos transgrediendo la ley de Dios, pero también lo que nosotros hacemos es lo que nuestro cuerpo pide, lo que nuestra mente maquina, hacemos todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. De manera que eso nos convierte en seguidores e imitadores de Satanás. Aquí lo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros vivimos, en los cuales también nosotros operamos y vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos conforme al mundo, vivíamos imitando a Satanás. De la misma manera, nosotros estamos en una condición bajo ira de Dios. Y aquí viene una gran noticia. Y esa gran noticia está en el versículo 4.
pero Dios. Y esa es maravillosa esa expresión, viendo toda la condición del ser humano, viendo la condición de enemistad que estábamos con Él, viendo la condición totalmente perdida y pecadora en la cual estábamos, pero Dios, que rico en misericordia, dice, por su gran amor, dice el versículo 4, con que nos amó, aun estando nosotros muertos. Esa era la condición y el merecimiento de la paga del pecado es la muerte, estar separados de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dice, nos dio vida. Pasamos de estar muertos a tener vida. ¿Cómo es esa vida? Juntamente con Cristo. Es gracias a Jesús que encontramos esa misericordia, ese amor, esa bondad de Dios. ¿Para qué? Miremos esto. Dice el versículo 5 al final, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos ha resucitado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si algo que debemos darnos cuenta es que la condición en la cual estamos en Cristo es, como dice el capítulo 1 de Efesios, bendecidos con toda bendición espiritual. El capítulo 2, en el versículo 7 nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Morimos en Cristo, pero Dios nos levantó para una nueva vida. Y esa nueva vida, a la cual también levantó Cristo, que nosotros nos identificamos con Cristo, fuimos resucitados con Él de esa misma manera, así como Cristo, después de ser resucitado, fue ascendido en gloria y sentado a la diestra de Dios, allí estamos con Jesús, porque nos hizo sentar, Dios mismo nos hizo sentar en esos lugares celestiales. Con toda bendición espiritual somos bendecidos hoy día. Y eso, si nosotros pensamos y meditamos, ¿mereceríamos estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? No, éramos muertos, éramos débiles, éramos seguidores de nuestras pasiones, de nuestros deseos, vivíamos conforme al mundo, seguíamos todos nuestros deleites y éramos enemigos de Dios. Y ahora Dios pasa en Cristo Jesús a llevarnos a una nueva vida. Y en esa nueva vida, mira dónde nos pone. Y sabes, eso es lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice. En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y si hay una frase maravillosa de esta carta de Efesios, y la expresión en Cristo. Y lo que nosotros tenemos en Cristo es algo que realmente no se puede escribir con palabras, porque pasamos de esa condición de muertos a estar sentado juntamente con Cristo en esos lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual, obteniendo la salvación por medio de la fe que Dios nos la otorga en su gracia a través de Cristo. Ahora, ¿en qué posición estamos, no? En esa primera descripción de Efesios capítulo 2, estando muertos, o ya hemos sido trasladados, ya gozamos y podemos evidenciar y disfrutar de las abundantes riquezas de la bondad y de la gracia de Dios. De manera que, ¿cuál es la invitación? Principalmente a que estemos meditando en la obra de gracia de Cristo en la cruz. Lo segundo es que estemos recordando de dónde nos sacó Cristo, la condición en la que estábamos. Y lo tercero, que podamos vernos en Cristo y valorar esa salvación tan grande que nosotros tenemos en Él. Y darnos cuenta cuando alguien venga a preguntarnos por qué Dios no hizo eso, no nos destruyó y no nos aniquiló en el momento que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué no destruyó a Lucero? ¿Sabes? Jesús, Dios mismo, se quería dar a conocer y quería mostrar su bondad. Si nosotros pensamos en este mundo, ¿cómo serían las cosas? Supongamos en un partido de fútbol, ¿no? En donde simplemente quien haga el primer gol gana. Y todos pensaríamos, uy, el fútbol es demasiado feo, no es nada justo y no es nada entretenido. ¿Por qué? Porque no se disfruta hasta el último momento de todas las cosas que pueden pasar. Y así podríamos pensar en muchas cosas. Una trama en una película en que simplemente
los dos protagonistas, ya sea el enemigo o el villano y el héroe, se enfrentan en la primera pelea y ya venció el héroe. ¿Y qué pensamos de la historia, no? Estuvo floja, no estuvo tan buena, no tuvo tanta trama, no pasó nada. Dios quería, pero según el versículo 6 y el versículo 7, mostrar su gracia, su bondad para con nosotros, en pasarnos de muertos a vida, en pasarnos de estar lejos y siendo sus enemigos a estar sentados en los lugares celestiales y bendecidos con toda bendición espiritual. De manera que, amados hermanos, vamos a apreciar la palabra, que vamos a apreciar lo que hizo Cristo Jesús y que tengamos una buena semana de dar a conocer esas riquezas de su gloria en Cristo. Gracias por atender a este video, espero que se haya sido de edificación. No olviden compartirlo con otros si fue así. Si quieren que tratemos de algún tema en específico, por favor déjenlo aquí en los comentarios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por atender a este video y chao, chao.